señor secretario. Un saludo muy especial para el presidente de la comisión, a los senadores y colegas igualmente, al director de Energía Eléctrica. Un saludo muy especial y a la doctora Natacha, la superintendente de Servicios Públicos. Bueno, sobre la presentación que nos hizo el director de Energía, yo tenía una pregunta muy puntual. Quisiera sumarme a las inquietudes que han expresado los compañeros y no quisiera repetir lo mismo, pero sí quisiera enfatizar sobre un aspecto en particular. Usted nos habla de que hay una expectativa, obviamente, un pensamiento de universalidad en la prestación del servicio de energía eléctrica. En este momento se calculan más de 540,000 usuarios que están fuera de la posibilidad de ese servicio y que se tiene como una meta de 100,000 nuevos usuarios durante este cuatrenio, o sea, hasta el 2022, de generar la cobertura para 100,000 nuevos usuarios. Eso significaría que a ese ritmo, para que los usuarios que no tienen energía la puedan tener, tendríamos que esperar cerca de 16 a 18 años. Es una pregunta que me surge, obviamente por la proporcionalidad que me indican las cifras que usted nos compartió. Es bastante tiempo para que colombianos que están en esas circunstancias tan difíciles tengan acceso a la energía eléctrica. ¿Qué plan considera su dirección de energía eléctrica alternativa para que estos planes, obviamente, y este alcance, esas 540,000 usuarios que no tienen hoy energía eléctrica, la puedan tener no en 18 años, sino en mucho menos, o en la tercera parte de ese tiempo? Porque obviamente, y en esas condiciones, por ejemplo, de emergencia económica y social, sí que se va a sentir ese faltante de energía para esos usuarios. En ese mismo orden, digamos, a uno le queda la inquietud, o me queda pues a mí la inquietud y la pregunta sobre la manera como se está dando la atención a las poblaciones subnormales. Y se lo digo porque el nivel de ejecución es mucho más bajo que lo que se da a instancias de sectores distantes o sectores rurales. Ese fondo que es el PRONE, que beneficia a esos usuarios de poblaciones subnormales, que solo han tenido una cobertura, un cumplimiento en ejecución en el 2020 del 24%, o sea, la mitad de ejecución frente a los otros dos fondos. Yo quisiera que usted nos explique, le explique a los colombianos, a quienes aprovecho para saludar a todos los que nos ven a través del canal YouTube y del canal del Congreso, que usted pueda explicar al pueblo colombiano por qué el nivel de cumplimiento para subsidiar esas poblaciones vulnerables referenciadas en el fondo PRONE están por debajo en un 50%, la mitad de ejecución en promedio frente a los otros dos fondos. Y esa es una pregunta que quisiera que usted me la ayude a resolver, porque no logro comprender el por qué esa tan baja ejecución del PRONE frente a los otros dos fondos que maneja la parte rural y que maneja la parte de entidades territoriales distantes. Entonces, la parte de población vulnerable, de vivienda subnormal, no tiene la misma atención, aparentemente, según las cifras, así lo indican. Y lo otro es los dineros dejados de ejecutar. Yo entiendo, según el informe que usted nos envió, cuando los dineros quedan por ejecutar de los otros fondos, se regresan otra vez hacia el Ministerio de Hacienda. La pregunta es por qué esos dineros no se destinan precisamente para esa población subnormal con elementos de ejecución tan bajos. Porque esos dineros más bien ¿por qué no proponer eso, director? Que todos los dineros de esos otros dos fondos, en vez de regresarse al Ministerio de Hacienda, se canalicen directamente a la atención de población vulnerable en lugares urbanos o población vivienda subnormal. Esa es una propuesta que surge obviamente de la lectura de su información, de las cifras que usted nos informó. Otra circunstancia que quisiera puntualizar en su presentación y en lo que es la inquietud que tenemos como comisión, es lo referente al diseño del negocio. Yo, aunque el senador Lemos lo puntualizó y lo habló muy bien, yo quisiera hacer un énfasis sobre ese punto. Es decir, ¿cuál es el diseño del negocio para poder atender estos mecanismos?
de los territorios, sobre todo los territorios distantes, con cuál es el mecanismo, cómo llegan a identificar quiénes son los operadores, quiénes van a ser las personas que van a ofrecer el servicio, cuáles son los compromisos de ellos en todos los temas que corresponden a verdaderamente cubrir la universalidad de los usuarios que aún hoy no tienen ese debido servicio. A la Superintendencia de Servicios Públicos, yo tengo 2 o 3 inquietudes muy específicamente. La primera de ellas, le entendí, no sé si le entendí mal a la doctora Natasha, de que en este momento no hay mayores afugias en cuanto a incumplimientos o en cuanto a abusos por parte de las empresas prestadoras del servicio eléctrico en Colombia. Pero ocurre que las denuncias de la población son un poco diferentes a lo que usted nos comparte. Quisiera saber por qué ocurre eso. Por ejemplo, mire, en el departamento del Huila hay diferentes denuncias de los ciudadanos que indican que, por ejemplo, les ha llegado en tiempo de cuarentena recibos que antes de la cuarentena llegaban por 10.000 pesos, ahora le llegan servicios hasta por 130.000 pesos. En la zona metropolitana de Bucaramanga hay diferentes denuncias que hablan inclusive de un incremento del 50% en el costo de la energía. En el Tolima, recibos que llegaban de 30.000 pesos hoy le llegan de 110.000 pesos. Para darle un ejemplo, en la ciudad de Cali, inclusive viviendas, porque de alguna razón la gente se confinó en algunas viviendas, y unas viviendas no quedaron habitadas, también se incrementó en el tipo de viviendas que quedaron deshabitadas. Entonces, llama la atención ese tipo de quejas de los ciudadanos, pero no le están llegando a usted las quejas. Me parece que no han llegado las quejas porque usted está planteando de que en tiempo de cuarentena no ha llegado mayor denuncia. Las denuncias que usted numera, inclusive las menciona usted en su informe, se refieren más bien a antes de la cuarentena del año 2019. Entonces sí me parece allí que la Superintendencia de Servicios Públicos no está teniendo un contacto con la ciudadanía. No sé por qué a usted no le están llegando estas denuncias ciudadanas, que a todos los senadores sí nos está llegando la información, las denuncias de esas personas, y quisiera saber qué es lo que está pasando sobre este particular y sobre las denuncias que usted nos ilustró, que como su informe lo indica son básicamente del año 2019. ¿Cuáles son las sanciones específicas que han recibido las empresas prestadoras de servicios públicos en este particular? ¿Cómo van esas investigaciones y cuáles son las sanciones? Pues ya ha pasado un tiempo, desde el año 2019, creo que hasta ahora deberíamos tener ya resultados no solamente de denuncias, sino de las respectivas investigaciones y las respectivas sanciones. Pero además de eso, si esas sanciones, usted menciona tal vez 2 en el informe que nos mandó, esas sanciones que usted nos informa de carácter, o investigaciones, no sanciones, perdón, investigaciones de carácter administrativo sobre esas 2 o 3 empresas que usted menciona allí, ya se le circuló copia de esas situaciones a la Fiscalía, los entes, porque estas situaciones no solamente son de carácter administrativo, son inclusive delitos contra la comunidad por parte de estos funcionarios, por parte de esas entidades, de esas empresas, un delito que se está presentando, y yo quiero saber si eso está debidamente documentado y se le ha dado traslado a la Fiscalía General de la Nación para esas respectivas investigaciones. Y termino con algo muy específico. Hemos solicitado a los congresistas, y yo personalmente lo he solicitado, se congele de manera inmediata la tarifa del servicio eléctrico, porque en el decreto se formula como la idea de que cada empresa puede definir un tipo de tarifa para la emergencia. Y considero que es importante que sea más bien el Estado que defina un valor, que se congele el valor de la tarifa eléctrica para evitar los abusos. E igualmente en esa misma línea, quisiera preguntarle sobre unas circunstancias sobre el costo de las restricciones asociadas con limitaciones de transmisión. Esos costos de restricciones, sobre todo para la costa Caribe y para el interior del país, en los últimos 6 años ha pasado en un promedio de 5 a 10 pesos a un promedio de 25 pesos. Primera pregunta, superintendente, ¿por qué se ha incrementado? ¿Qué investigación tienen ustedes? ¿Qué investigación tienen ustedes? El por qué ese incremento de 5 o 10 pesos por kilovatio en el tema de restricciones ha pasado a promedios de 25 pesos por kilovatio, lo están pagando los usuarios de la costa Caribe y el centro del país, y eso llega a valores que superan los 400 millones de dólares anuales
que queda en las arcas de las empresas que prestan ese servicio público. ¿Cuánto bien habrían esos 400 millones de dólares anuales para poder beneficiar a mayor cantidad de colombianos de estrato 1, 2 y 3? Entonces, dejo esas preguntas con la expectativa de que se me respondan por parte de la superintendente y las que le hice al director de Energía Eléctrica, agradeciendo obviamente la atención a estas inquietudes. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario.